Bienvenidas una vez más, una mañana más. Gracias por acompañarnos, a quienes están en vivo, a quienes verán el video después. Muchísimas gracias por compartir, por darle un dedito arriba y por hacer sus comentarios. Ahí en la cajita de descripción viene el correo electrónico para quienes quieran escribirnos, pues aquí estamos y con muchísimo gusto responder. Gracias a quienes ya lo han hecho, a quienes han escrito, a quienes nos han mandado, sus peticiones de oración, que también para eso está, para que podamos orar unos por otros y para quienes quieran acompañarnos en estos estudios en vivo, también por ahí se les brinda la información al respecto. Muchas gracias. Esta mañana concluimos el viernes el Salmo 119, una deliciosura. Muy lindo este salmo, muy enriquecedor. El día viernes concluimos con la enseñanza a cargo de nuestra amada hermana Patti. Y esta semana, vamos ya hacia la recta final, nos vamos encaminando a la recta final del libro de los Salmos. Esta mañana nos corresponde el 120, que en la versión que hoy les quiero leer dos versiones. En la versión que tengo acá, que es la palabra de Dios para todos, como título tiene Protégeme de los mentirosos. Y dice así, les leo primero esta versión y luego mi amada Fabi nos hará el honor de leer la versión Reina Valera 2015. Les leo esta versión que dice: cuando estaba en dificultades, pedí ayuda al Señor y Él me respondió. Señor, protégeme de los labios mentirosos y de la lengua embustera. Mentirosos, ¿qué ganan con mentir? ¿Qué van a recibir de más? Flechas afiladas de guerrero y brasas ardientes de retama. Pobre de mí que vivo en Mesec, habitando en las carpas de Cedar. He vivido mucho tiempo junto a los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Amén. Adelante, mi querida Fabi, por favor. Gracias. Salmo 120 es la Reina Valera actualizada 2015 y el título dice Protección contra la lengua engañosa. Canto de ascenso gradual. Al Señor llamé estando en mi angustia y Él me respondió. Libra mi alma, oh Señor, de los labios mentirosos y de la lengua fraudulenta. ¿Qué se esperará o qué aprovechará, oh lengua engañosa? Afiladas flechas de guerrero con brasas de retama. Ay de mí, que soy peregrino en Mesec y habito en las tiendas de Kedar. Mucho tiempo ha habitado sola mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, pero cuando hablo, ellos me hacen la guerra. Gracias, mi querida Fabi. Amén. Vemos cómo el Salmo comienza en el versículo número 1, comienza con un clamor que está rodeado de angustia y que concluye en el versículo número 7 con guerra. Vemos estas circunstancias que están aconteciendo en la vida del salmista, que es el engaño, la calumnia, la mentira. Es algo que está rodeando su vida y que es parte de sus circunstancias. Parece que este salmo estaba escrito en la misma situación del Salmo 42. Y si nos regresamos un poquito, en el Salmo 42 no lo vamos a leer todo, pero te invitamos a que tú lo hagas con más calma y detenimiento. La maravilla de esto es que vamos a encontrar situaciones similares o muy similares en la mayoría de los salmos. Este clamor que levanta el salmista al Señor es lo que presenta, todas las angustias que presentan los diversos salmistas, quienes escribieron los salmos, cómo derraman su corazón al Señor y le presentan las situaciones que le están aconteciendo. El Salmo 42, en los primeros versículos, yo les voy a leer
hasta el 4, que dice, como un ciervo busca agua fresca cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote, Dios mío. Mi sed es de Dios, del Dios que vive. ¿Cuándo es que voy a presentarme ante Dios? En lugar de comida tengo llanto, me la paso llorando día y noche, porque la gente me atormenta todo el tiempo preguntándome, ¿dónde está tu Dios? Mi corazón se destroza cuando recuerda esto. Me acuerdo de cuando guiaba a las multitudes a la casa de Dios, de las alegres canciones de alabanza y agradecimiento, de las multitudes en fiesta. Ambas situaciones son personas que están peregrinos y de hecho en la versión que leyó mi Fabi dice, no sé si peregrino o extranjero, en otras versiones dice así, en, son personas que no están en el lugar al que pertenecen y están peregrinando y se angustian por no estar en el lugar, su tierra, con su pueblo. Entonces, por eso es que también este clamor de angustia, cuando se ven rodeados por extranjeros y como vemos en el Salmo, en el 120, son personas que están buscando la guerra, que están buscando, pues podría ser un enfrentamiento. Entonces, pues son personas no pacificadoras, ¿verdad? No están buscando la paz, como el salmista sí. Entonces, vemos esta lucha que tienen los escritores, en especial el que está escribiendo el Salmo 120, en el que él quiere procurar la paz, y vamos a tocar un punto sobre eso, en el que él procura la paz y en lugar de que los demás le escuchen, lo ignoran y están buscando hacer guerra. Cuando un punto muy importante, y es un punto que en la mayoría de los salmos se repite, es la angustia, la aflicción, la desesperación, la intranquilidad, la zozobra, el dolor, el sufrimiento, todas estas cosas reales que los salmistas, los escritores experimentaron en ese tiempo y que también experimentamos hoy día y que experimentaremos. No se va a terminar, pero encontramos en el Señor el consuelo que necesitamos, el refugio que necesitamos, esa contestación a nuestras oraciones de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, podemos ver ambas partes, tanto el dolor como la alegría, porque también hay salmos de alabanza. También hay salmos donde el pueblo está gozoso, donde están reunidos celebrando y alabando al Señor. Vemos estas partes en este hermoso estudio que hemos llevado a cabo y que pronto concluiremos de los salmos. Cuando atravesamos momentos de angustia y de dolor, así como en este momento, si nos pusiéramos o nos ponemos en los zapatos del escritor de este salmo, si tú estuvieras en un lugar donde hay guerra, donde o estuviéramos en esos lugares donde, y de hecho en el mismo pueblo ahorita de Israel, ¿verdad? Con todas estas amenazas de guerra que lanzan misiles, la situación debe ser angustiante, desesperada. Estamos intranquilos ante el bombardeo, literalmente, que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, en ese tiempo no vemos todos los avances tecnológicos también en las armas, pero sí habían todas estas, aquí como peleaban, ¿no? Flechas, arcos y otras, tal vez algunas lanzas, espadas y eso que utilizaban en ese tiempo, pero de igual manera, aún no tan tecnológico, nos causa temor. La guerra siempre causa temor, angustia, aflicción. Entonces, es como de, wow, ¿cómo se sentía el salmista ante esta situación? Que en lo que en su corazón había, esa zozobra, por eso es que él clama al Señor. Y una de las cosas que debemos, de hecho lo llama el autor de la enseñanza, responsabilidades que debemos de cumplir cuando atravesemos este tipo de situaciones, es que siempre debemos orar. Lo hemos visto en los estudios anteriores de la importancia de la oración y de la oración constante,
de que la oración es un arma poderosa, no tangible como las armas, tanto las armas sofisticadas de nuestra actualidad como las armas que se utilizaban cuando el salmista estaba enfrentando esta situación. El arma más poderosa que tiene el creyente, el siervo del Señor, el que está eh, eh, siendo un seguidor de Cristo, un fiel creyente, es la oración. Por eso es que la frase de apertura de este salmo dice, en esta versión dice en el versículo número 1, cuando estaba en dificultades, pedí ayuda al Señor y Él me respondió. En la versión NTV dice, yo llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y Él respondió a mi oración. En la NBLA dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Llevé al Señor, presenté al Señor, clamé al Señor, lloré al Señor. El salmista está presentando su oración, su petición al Señor. Y esto no lo hizo nada más en ese momento. Es algo que él hacía constantemente. Por eso es que la importancia de orar en todo tiempo. Hay una frase dependiendo de la versión que tengamos, hay una frase que dice clamé al Señor y que también puede llevarse a clamo al Señor. O sea, lo estamos viendo tanto en un tiempo pasado como en un tiempo presente. Porque dice, el pasado y el presente se combinan en el tiempo del verbo. Nosotros oramos al Señor y orar al Señor en todo tiempo lo estamos haciendo en el tiempo pasado y en el tiempo presente. Por eso es que se refiere a esto el autor del estudio. El escritor había orado en el tiempo anterior y el Señor le había contestado. Por lo que ahora tiene la confianza de poder orar de nuevo. Cuando estamos en este ejercicio constante de oración, vemos oraciones contestadas, algunas más rápidamente que otras, algunas más o menos como nos lo habíamos pedido, algunas de otra manera distinta, pero siempre hay una contestación a la oración en un tiempo próximo o en un tiempo donde también hay periodos de espera. Pero las oraciones siempre son escuchadas por el Señor. Eso es algo que debemos tener en nuestro corazón y debe de darnos tranquilidad, que puede que el Señor nos responda muy pronto, como puede que no, pero la confianza en nuestro corazón es que el Señor nos escucha y que Él tiene el control de todo. Por eso el salmista se halla también en esta situación de confianza, de que oró al Señor, Él le respondió y ora al Señor y Él le responderá, le va a responder. Un punto importante también que nos enseña el autor de este salmo es que en lugar de quejarse de la situación, la comparte con el Señor. Vemos cómo abre su corazón, cómo derrama su corazón, como dice también en algunos salmos. Cómo le dice al Señor, mira lo que está aconteciendo, Señor, tengo enemigos, tengo mentiras que están rodeándome. Las personas están pensando en guerra. Yo les hablo de paz, pero ellos buscan la guerra. El salmista está contando al Señor lo que está aconteciendo. Le está diciendo que el problema del salmista en ese momento es que la gente también mentía sobre él, le levantaba calumnia. Y él está confiando en que es el Señor quien le ayudará. El siguiente punto que se refiere a esto es que debemos confiar en Dios. El escritor no necesitaba atacar al enemigo porque el Señor lo haría por él. A lo largo de toda la historia, vemos cómo el Señor ayudaba a su pueblo cuando el pueblo levantaba un clamor al Señor pidiendo ayuda.
En las diferentes historias donde vemos al pueblo de Israel atravesar por persecuciones y por guerras, cuando clamaban la ayuda al Señor, el Señor les ayudaba y en muchas ocasiones el Señor hacía que sus enemigos se pelearan contra ellos mismos. El pueblo veía o adoraba o cantaba alabanzas, pero en muchas de esas situaciones no peleaba directamente con el enemigo, confiaban en el Señor. El salmista aquí está haciendo lo mismo. Él confiaba en que el Señor pelearía por él. Confiaba en que Dios castigaría al enemigo con sus propias armas. Las consecuencias que ellos iban a atravesar iban a ser muchísimo peores. Flechas que serían lanzadas por un guerrero poderoso, probablemente una referencia al Señor, al Dios mismo, como en el Salmo 24. Vámonos un poquito más para atrás. Como en el Salmo 24, que en el versículo 8, que dice así, en esta versión en la PDT dice, ¿quién es el Rey de Gloria? El Señor Todopoderoso, el Señor es el guerrero valiente. El salmista confía en el Señor. Otro punto que debemos de considerar, u otra de las responsabilidades, como dice el autor de la enseñanza, es que debemos soportar con paciencia. Paciencia, esta palabra que hasta nos hace como ay, temblar, porque sabemos lo que significa es estar calmos en medio de la tormenta. Aun cuando las respuestas no lleguen de manera inmediata, esperar pacientemente, confiando en el Señor. El escritor, lo que comentábamos, el escritor sufría en el lugar donde se encontraba. Él era peregrino, estaba extranjero en esa tierra. Sería difícil vivir entre estos pueblos y más difícil aún vivir con los judíos, porque también habían judíos, gente de su propio pueblo, pero que actuaron como extranjeros, que se dejaban llevar por por otras personas, por otros pueblos, por otras enseñanzas, por otras costumbres. El salmista era un pacificador, él estaba buscando la paz, como dice ya sobre los últimos versículos, en específico el 7 que dice, busco la paz, pero cuando hablo de paz, ellos quieren guerra. El salmista era un pacificador y trató de alentar a los impíos, vecinos y también a los judíos a ser pacíficos, pero estas personas estaban más decididas a hacer la guerra. Cuando el salmista intentaba hablarles con palabras de ánimo, de exhortación, de invitación a mantener la paz, ellos lo que hacían era como encenderse más en ira, como estas situaciones en las que tú estás tratando de ser como un mediador entre un conflicto y los que se están peleando, a veces como que se encienden más en ira. Entonces era lo que estaba sucediendo en este momento en la vida del salmista. Y si lo pasamos a nuestra actualidad y en algunos otros comentarios, en algunos otros estudios que se hace acerca del Salmo 120, algo que llamó particularmente mi atención cuando dice que vemos también estas situaciones, lamentablemente también entre hermanos de la fe y entre las iglesias, cuando se levantan calumnias, mentiras, difamaciones entre el mismo pueblo del Señor. Y cuando intentamos, y una palabra que yo dije, wow, es aquellos creyentes dedicados, aquellos creyentes que están tratando de llevar su vida conforme a la palabra del Señor. Nosotros estamos llamados a ser pacificadores. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿verdad? Les dice, bienaventurados los que procuran la paz, los que están tratando de compartir, de poner paz en ese lugar donde hay conflicto.
Estos creyentes dedicados deben ser pacientes y permanecer en oración. Cuando se suscitan estas situaciones de las mentiras, la mentira destruye a un modo nefasto. En la palabra del Señor dice que la lengua destruye como un fuego abrasador en un bosque, que las llamas van a destruir todo. Entonces, la mentira es algo que viene a destruir ese campo fértil y es algo muy doloroso. La calumnia de igual manera. Entonces, cuidar lo que nosotros estamos escuchando y lo que decimos también. Que nosotros debemos vivir diciendo la verdad. Por dolorosa que sea, la verdad siempre será lo mejor que hay. La palabra del Señor es la verdad y nosotras debemos permanecer en esa verdad y hablar la verdad. Es fácil luego verse como que mezclado e inmiscuido, sobre todo cuando hay chismes y cuando tú no has sido testigo de esa situación, no tenemos la realidad o la objetividad de cómo sucedieron las cosas. Muchas veces es fácil involucrarse en ese dime y diré, dime, ¿no? Se dime y dirán, no, dime y direte, no sé, de me dijeron y luego yo digo y luego ya uno le aumenta entonces eso es una gran cadena de difamación, de calumnia, de mentira. Cuidar esa parte, sobre todo, ¿verdad? Se debería de cuidar entre el pueblo del Señor, entre mi iglesia, con quienes me congrego, con mis amigos, con mi familia, aún cuando no conozcan todavía del Señor. Cuidar nuestras palabras, evitarnos hablar de otras personas y nosotros ni siquiera sabemos cómo está la situación, pero muchas veces nos es fácil hacerlo, emitir una opinión y no algo objetivo o real. Entonces debemos de tener mucho cuidado en eso, guardar nuestros oídos de qué conversaciones estamos escuchando. Entonces, y en la medida de nuestras posibilidades, ser aquellos que buscan siempre la paz. Cuando suceden estas cosas entre el pueblo del Señor, entre la iglesia del Señor, a nosotros nos corresponde orar por esas personas, orar por los hermanos que están cayendo en esto, por nosotros mismos si es que estamos cayendo en esto, para que el Señor nos ayude, porque lo que necesitamos realmente es una relación real con Cristo, esa conversión real de nuestro corazón para evitar decir mentiras y se necesita intencionalidad para ser una persona que hable con la verdad. Nuestra amada hermana Cari Román desde España nos compartía un testimonio donde decía, bueno, a mí nadie vio lo que sucedió cuando que se le cayó un adorno y creo que se partió en dos y nadie la había visto, pero ella sabía qué era lo que había sucedido. Y esta lucha que ella nos compartía en ese día, entre decir la verdad o taparlo y, ay, bueno, lo acomodo y lo dejo y yo ya no digo nada, nadie se va a enterar si nadie me vio, pero en su corazón estaba el decir la verdad. Eso debe de estar en nuestros corazones. Voy a hablar con la verdad, aún la consecuencia que me acarree, porque ella nos decía, ahora igual me puedan correr, porque pues la jefa es un tanto delicada con sus cosas personales, pero decía, pues aún, Señor, si eso sucediera, yo tengo que hablar con la verdad, decir la verdad y actuar en verdad. Entonces, eso es para nosotros. Debería de ser para el pueblo del Señor siempre mantenernos en eso. Pero eso solo se logra cuando verdaderamente hemos sido convertidos por su palabra y tenemos esta relación de cercanía con nuestro Dios, con nuestro Señor. Si eso no sucede en nuestras iglesias, oremos por ello. Si eso no sucede en mi grupo pequeño, oremos por ello. Que verdaderamente venga esa verdad que es Cristo a morar en nuestros corazones y en nuestras vidas y podamos conducirnos mediante a ello.
Porque, ¿qué pasa luego en los corazones que se vuelven mentirosos y que no aceptan el que tú puedas ir y decirle, hermano, hermana, esta situación no está bien? Y muchos responden con groserías, ¿verdad? O te dicen, bueno, ¿a ti qué te interesa? ¿No? O por poner un ejemplo. O, ¿a ti qué? Pero si nosotros estamos viendo que esta situación está causando un conflicto, sí debemos de decirlo, de hablarlo y de buscar personas quien nos orienten y cómo se debe de resolver de la mejor manera esta situación. Pero ¿qué pasa en esos corazones? Los corazones se vuelven tanto egocéntricos, orgullosos, que evaluar también nuestro corazón cuando venga un hermano con todo el amor a decir cierta situación que esté pasando, que nosotros mismos estemos haciendo, aceptar eso con humildad, la humildad y del mayor ejemplo que tenemos de humildad de nuestro Señor Jesucristo, sometido siempre al Padre. Ser humildes, aceptar nuestros errores y decir, tienes razón, gracias por venir y contarme y decir esto que yo no me había dado cuenta, pero gracias. Y me presento, le hago lo que tenga que hacer para que eso se resuelva. Pero a veces no queremos, porque nosotros no nos queremos ver perjudicados. Entonces, esta invitación a que pase lo que pase, sea la situación que nos esté tocando atravesar, nosotros siempre permanezcamos en una relación viva con nuestro Señor, que nos veamos rodeados también de personas sabias que puedan darnos un consejo sabio, que nos conduzcan siempre a Cristo y al arrepentimiento, porque eso también se dice, ay, ¿y yo por qué tengo que arrepentirme? ¿Y yo por qué tengo que pedir perdón? Empieza esto en nuestro corazón. Pero esto, que siempre nuestro corazón sea sensible a la voz del Señor. Y muchas veces también la voz del Señor viene de parte de otro hermano de la fe. Entonces, el ser sensible a esto. Sí, Señor, que si me estás mostrando esto, sea tu Espíritu Santo dándome el entendimiento, abriendo mi entendimiento, sensibilizando mi corazón, quebrantando mi corazón para hacer lo que tú dices que debo de hacer. Entonces, el que estemos siempre atentas a lo que estamos escuchando, a las conversaciones en las que estamos participando, orando siempre los unos por los otros, por nuestra iglesia, por nuestra congregación, por nuestro grupo pequeño, orando siempre, que prevalezca siempre la verdad de Cristo. Porque cuando se infiltran, ¿verdad? Las mentirillas ahí, él se vuelve como una bola de nieve, empieza muy chiquitito, pero cuando vienes a ver ya es gigante. La murmuración, el hablar mal de mis líderes, de mis pastores, de mis hermanos. Se empieza muy chiquitito muchas veces y se vuelve grande, grande y grande. Y eso se va haciendo también como un ejercicio que se nos va haciendo habitual. Es el que frenemos nuestra lengua de murmuraciones, de críticas, y que cuando vayamos a hablar con nuestro hermano lo hagamos siempre con la dirección del Señor y en amor. Porque no somos nadie más que nadie. Todos en la familia de la iglesia somos hijos del Señor. No hay unos más y otros menos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Como bien lo ejemplifica en el cuerpo de Cristo, todos hacemos que funcione. La cabeza es Cristo. Entonces, el actuar con esta humildad en nuestros corazones, reconociendo nuestros errores, pidiendo perdón, evitándonos decir mentiras, hablando lo que ya hemos dicho, mal de los demás, calumnias. Entonces, esto también es como traer eso a la enseñanza, a nuestra vida real, a lo que acontece a nuestra vida. Y que nos quede para reflexionar sobre cómo nos estamos conduciendo nosotros, primero. Así que le damos muchísimas gracias por quienes nos están acompañando y quienes verán el video después. Aquí está en toda la información por si quieres unirte con nosotras. Será de verdaderamente grato recibirte
Y muchísimas gracias de verdad también a mis hermanas que me acompañan esta mañana. Nos vemos primeramente Dios el día de mañana con el Salmo 121. Reciban un abrazo. Yo estoy desde Chiapas, México, para todos los que nos vean. Muchísimas gracias. Nos vemos mañanita. Bye bye. Gracias.